Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer el verso 11. Dice la palabra del Señor: y había allí una mujer que desde hacía 18 años, 18, bastante tiempo. Hay muchas personas que llevan bastante tiempo con cargas en sus espaldas, arrastrando cadenas, arrastrando yugos. Hay muchas personas que están allí detrás del live. Hay muchos que están allí, algunos detrás de la radio, muchos allí que tienen cargas pesadas, arrastran cadenas que no los deja avanzar. La palabra habla de esta mujer que llevaba 18 años. Y dice la palabra que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oh, tremendo. Algo espiritual, no era algo físico. Tal vez todos le veían el moño atrás, tal vez todos le veían la jiba, tal vez todos veían a esta mujer encorvada, así, caminando cabizbajo, con un gran peso en su espalda. Pero aquí en mi palabra, por lo menos aquí en la Biblia mía, dice que tenía espíritu de enfermedad. O sea que la misma palabra habla de un reino espiritual donde hay espíritus. Y yo le quiero decir algo: no son espíritus físicos y visibles. Si es espiritual, es invisible, está en un reino llamado el reino espiritual. Y esto lo tienes que entender. Te lo voy a explicar detalladamente para que lo entiendas. Esa joroba de esta mujer, a pesar de que era visible, en el reino invisible, o sea, en el reino espiritual, lo que la gobernaba o lo que la convertía en títere, lo que hacía que se encorvara, lo que hacía que caminara lerdo, lo que hacía que caminara encorvada y que su caminar fuera difícil, lo que no le permitía levantar la cabeza para mirar al cielo, era un espíritu de enfermedad, era algo espiritual, en la cual hoy vamos a fundamentar esto de una manera diáfana, clara, abierta, para que usted lo entienda. Usted lo tiene que entender, para usted le tiene que quedar muy claro. Entonces dice la palabra, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, cabizbaja, cariagachada, con mucho peso en su espalda, para que usted lo entienda. Y dice la palabra, y en ninguna manera se podía enderezar. Yo me imagino que sus familiares la cogían y la destorcían. Yo me imagino que le hacían ejercicios, fisioterapias, y me imagino que la trataban de enderezar. Pero la palabra es clara cuando dice, nada de lo que hacía la hacía enderezar. Y dice la palabra, cuando Jesús la vio, wow, qué tremendo. Cuando Jesús la observó, dice la palabra, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta ahí quiero llegar con esta palabra, porque es importante que usted la entienda. Escuche, antes decía que ninguno ni nada la podía enderezar, pero llegó uno llamado Jesús que vio la parte espiritual, metió sus ojos en el reino espiritual, vio la raíz que tenía esta mujer. Primero que todo la vio, segundo la llamó y tercero le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. O sea que esa mujer que estaba así cabizbaja, que no podía mirar el cielo, que no podía observar el cielo, no podía levantar su mirada a Dios, en el mismo momento en que Jesús puso las manos sobre ella, ella se pudo enderezar. Y yo quiero darte el fundamento, porque es importante. Mire, la Biblia habla de cosas que no podemos ver, cosas invisibles, pero que ejercen un efecto muy poderoso en la vida de todas las personas. Y escuche bien, cosas invisibles que tal vez en tu vida cristiana no has podido entender. No puedes entender cómo la Biblia habla de cosas que no vemos. Por ejemplo,
ligaduras de impiedad. No tengo ni idea qué es eso. O sea, ¿por qué? Porque no lo puedo ver. No puedo ver la ligadura, pero es espiritual. Y al ser espiritual, escuche, no es visible, pero se muestra en la persona. Por ejemplo, cargas espirituales. Cargas espirituales. Pues yo veo que las personas ponen cargas en sus hombros para transportar algo pesado. Pero cargas espirituales, de pronto hasta ni lo puedo entender. Yugos espirituales, tal vez para mi vista, pues me parece imposible de ver, porque son espirituales. Habla también de cargas de opresión, de ataduras, de cadenas espirituales. Son espirituales, no se ven, pero están ahí, ejercen presión sobre tu vida. ¿Por qué? Porque este tipo de elementos espirituales están presentes en nuestras vidas. Y yo le quiero decir algo, afectan nuestra manera de vivir, afectan nuestra manera de actuar, afectan nuestro caminar. Es más, impiden realizarnos como persona, avanzar en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y son como barreras que se interponen en medio de nosotros y no nos permiten avanzar. Por eso una carga o un yugo espiritual que nos aflige o que está en medio de nosotros, lo primero que hace es afligirnos. ¿En qué áreas? En todas, dependiendo de cuál sea la carga o el yugo. Por ejemplo, en el área emocional, yo te quiero preguntar, ¿qué cargas tienes en tu área emocional que afecta tu vida? Hay personas que tienen aflicción en el área física. En estos días alguien me escribió y me dijo: pastor, es que tengo un problema físico, no puedo caminar. Le pregunté: ¿por qué no puedes caminar? ¿Naciste caminando? Y me dijo: sí, pero en algún momento de mi vida algo pasó y quiero saber qué fue lo que pasó. Porque tal vez médicamente, o sea, en la parte médica saben por qué, pero yo quiero averiguarlo en el área espiritual, porque yo creo en aquel que trae sanidad a mi vida, que se llama Jesucristo. Y como yo creo en Él, quiero mirar la raíz, quiero ir al trasfondo, quiero saber cuál es la causa o cuál fue la causa que ocasionó el hecho de que en algún momento de mi vida no pudiera caminar. Le pregunté: ¿qué tienes? Me dijo: tengo un problema en mis huesos. Yo le dije: tu problema en los huesos no es natural, no es físico, porque es una persona de 25 años, 26 años. Y esto le da de 1 a 1 millón y le tocó a ella. Son las famosas enfermedades que no tienen definición. Son las famosas enfermedades huérfanas que no saben la causa. Todo lo que está en medio de tu vida que es contrario a los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios para tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia siempre serán buenos, agradables y perfectos. Y esto te tiene que quedar claro. Tú tienes que saber quién es Dios, tienes que conocerlo y tienes que saber de qué es capaz Dios de hacer por ti. Es más, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Envió a su unigénito, a su único hijo, para que a través de él tú y yo recibiésemos sanidad. Entonces fíjate que aquí hay algo espiritual que se mueve en medio de vidas, hogares, familias y descendencias. Y estoy hablando precisamente de esa aflicción física, pero también hay aflicciones sexuales. Claro que sí, debido a los eventos que hemos vivido en nuestra vida en esa área. Es un hilo muy delgado que cuando se toca se rompe. Por eso este es el tiempo de la sanidad de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia en todas las áreas. En el área económica, y esto te tiene que quedar claro, si tienes un problema económico, debe haber una causa. Y tal vez una de las causas puede ser una carga o un yugo que está en medio de ti. O en el área espiritual, al final todos estos destruyen la libertad de una persona y no te permite avanzar en los propósitos de Dios. Ya eso lo habíamos hablado. Ahora, las escrituras utilizan diferentes figuras proféticas. Esto es para que tú lo entiendas, para que tú vayas más al fondo, más a la raíz, para que lo vayas entendiendo y lo vayas desarrollando en tu vida y lo vayas metiendo en tu corazón, de tal manera de que cuando venga la palabra rema, la tomas y esa palabra rema rompe el yugo, esa palabra rema rompe la carga y viene libertad a tu vida. Así de sencillo. Las escrituras entonces utilizan diferentes figuras proféticas para ilustrar cómo opera una carga o un yugo que produce joroba en tu vida. Y te lo vuelvo a repetir porque esto te tiene que quedar claro. Esto tiene que ser claro en tu vida.
Tiene que ser claro en tu mente y en tu corazón. Toda carga o yugo, escuche bien, al final desarrolla un hábito, una conducta que luego genera más hábitos, más conductas, y esas conductas son destructivas y al final aceleran el deterioro físico y espiritual y emocional, produciendo enfermedades. Te voy a poner el ejemplo: cardíacas, enfermedades en los huesos y enfermedades terminales. Por eso vuelvo a las figuras proféticas para ilustrar lo que es una carga o un yugo que produce un hábito o una conducta en tu vida, o que produce una joroba en tu vida. La Biblia lo llama cuerdas, pesadas cargas, molinetes, grilletes y cadenas. Todos tienen algo en común: oprimen y atormentan. Ese es el final. Esa es la finalidad de todo yugo y de toda carga, la que te produce la joroba. Es más, la que te produce la joroba que tienes ahora en tu vida, y que es necesario que el Señor extienda su mano para que te endereces. Y yo te quiero decir algo: a partir de hoy, nunca más, escucha bien, vas a caminar encorvado o encorvada. Nunca más vas a andar con tu cabeza gacha. De ahora en adelante vas a mirar al cielo. De ahora en adelante vas a mirar las promesas que Dios tiene para tu vida. De ahora en adelante vas a mirar el destino y propósito que Dios ha colocado en tu vida. De ahora en adelante los yugos, las ataduras y las pesadas cargas se van a romper, se van a destruir, porque hubo uno que las destruyó en la cruz del Calvario. Y esa promesa es para ti, pueblo de Dios. Esa promesa es para ti y es para mí. Pero escucha, vamos a afirmar la palabra, vamos a afirmarnos en ellas. Porque es necesario que la palabra se introduzca en medio de tu mente y tu corazón, y sea como espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo, que separe el alma del espíritu, que rompa los tuétanos, las coyunturas, y llegue a las profundidades espirituales de tu corazón, para que comience a hacer el efecto que desde el comienzo comenzó a hacer en medio del mundo. También lo tiene que producir en ti. Tiene que traer luz en medio de las tinieblas. Tiene que traer libertad en medio de la opresión y las cárceles. Y esto nos tiene que quedar claro, tanto a ti como a mí. Estas cargas y estos yugos producen joroba en nuestra vida, luego se pasa a nuestra familia, afecta a nuestro cónyuge, afecta a nuestros hijos y termina afectando a nuestra descendencia. Y son invisibles y los podemos identificar cuando existe una carga pesada sobre ti. Mire, hay personas que amanecen con el mico al hombro. El tal mico al hombro es espiritual. Ay, pastor, es que ya ni me puedo enderezar. Me dio agua así. Ay, qué torcedura tan horrible. Produce un sentimiento de culpa y de dependencia. Lo disfrutas por momentos o por periodos de tiempo y luego te das cuenta que está destruyendo tu vida. Oh, tremendo. Te agrada pero te lastima. Te agrada pero te produce tristeza. Sientes que oprime tu vida y no te deja avanzar. Todo esto te lleva a lugares espirituales de cautividad, de cárceles, de pozos de desesperación, de lodos cenagosos, y al final terminas en un círculo vicioso. Cuando esto está ocurriendo en tu vida, déjame decirte algo, es porque hay cargas y yugos en tu vida y de una u otra manera vas a tener que renunciar a ellas. Pastor, pero es que ¿cómo hago? Es que me gusta, es que lo disfruto. Lo disfrutas, pero cuando vas delante del Señor hay un sentimiento de culpa en tu corazón. Quiere decir que no es correcto. Quiere decir que hay algo que estás haciendo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y te estoy poniendo ejemplos muy claros. Por ejemplo, en el área sexual, las ataduras del alma se forman por medio de pactos. El sexo es una forma muy poderosa que el diablo usa para formar ataduras en el alma. El acto sexual causa que dos se unan y se conviertan en uno. Y está escrito en la palabra, no solamente esta unión es física, esta unión es emocional y aún esta unión es espiritual. Y te tiene que quedar claro. Primera de Corintios capítulo 6, yo lo voy a abrir en mi Biblia, desde el verso 16 hasta el verso 18. Yo lo he dividido en pedacitos porque tengo que explicar. En 1 Corintios capítulo 6,
Verso 16, la palabra dice, escuche, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera? Entonces usted me dice, pastor, pero eso es como una ramera. Quítele la ramera, póngale la chimoltrufia. Quítele la ramera y póngale la amiguita. Quítele la ramera y póngale el chompiras. Póngale el nombre que quiera. Pero la palabra es clara. Dice que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Entonces fíjese que aquí está hablando de manera física, pero la palabra no llega allí. Dice, porque los dos serán una sola carne. Es decir, que no solamente es ese acercamiento físico que hay en una relación sexual, ahora se convierte en una sola carne. O sea, se une la carne, se une el alma y se une el espíritu. O sea que todo lo que esa persona tiene se te pasa a ti, y todo lo que tú tienes se te le pasa a ella. ¿Y qué hay en ella? ¿Qué hay en ti? Un espíritu de lujuria, un espíritu de lascivia, un espíritu de adulterio, espíritu de fornicación y no sé qué más cosas. No quiero seguir ahondando. ¿Por qué? Porque eso solamente lo sabes tú. Sí, tú, cuando te unes a una persona diferente a tu cónyuge, cuando te unes a una persona con la cual no has hecho un compromiso delante de Dios para que esa persona sea tu esposa. Y te lo digo con la mayor claridad, está escrito. Y no solamente, escuche bien, queda la palabra ahí. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está la parte espiritual. Y sigue avanzando el verso 18, cuando el mismo Señor a través del apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora viene la parte espiritual para que la siga entendiendo. Verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, lo que estamos hablando no es paja. No estamos hablando por hablar. No estamos diciendo que si usted tiene una relación sexual las cosas son de juguete. No. Lo siento por usted. Se equivocó usted. La palabra no está equivocada. Usted es el que está equivocado y tiene que rectificar delante de Dios. Aquí hay una unión no solamente física, no solamente emocional, sino también espiritual. Y aquí, cuando usted hace eso, se pone una carga y un yugo encima del cual usted se tiene que desatar. Así de sencillo. Y le voy a poner varios ejemplitos que encontré en la palabra, que ya lo he repetido varias veces en otras charlas, pero que es necesario que usted lo entienda en esta, porque esta charla, escuche bien, esta palabra o se introduce en su vida para hacer cambio y transformación, o se introduce en tu vida para traer cambios y transformación. Así de fácil. No puede pasar desapercibida, y mucho menos en su vida, viviendo lo que está viviendo. Ya basta. Ya usted tiene que comenzar a trabajar en la libertad con que Cristo le hizo libre. Le voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 34. Esa palabra es una nota. A mí me gusta porque trae una revelación, trae una verdad en medio de aquellas personas que andan en fornicaciones, que andan en medio de adulterios, que andan en medio del gozo de la vida, porque dicen, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya el resto vale 5. Ya por su gracia soy salvo. Y yo por lo tanto puedo seguir con mi noviecita, la llevo de la manito a la iglesia, le digo, mi amor, levanta las manos, que esta tarde te la tengo preparada. Así como lo oye. Le suena duro, pero es la verdad de lo que usted hace. Y va a tener que detenerse, o más bien adquirir el compromiso, porque la persona que Dios le dio es una persona valiosa, no solamente ante los ojos de los padres de esa mujer, de esa niña, sino también ante los ojos de Dios, y tiene que ser valiosa ante sus ojos. Por lo tanto, no juegue más, por lo tanto sea varón, por lo tanto párese firme, por lo tanto tome decisiones firmes con respecto a su futuro. Y estoy hablando de su futuro espiritual, de su futuro emocional, de su futuro económico y de su futuro físico. Así que tome decisiones hoy, así como lo está escuchando. Mire lo que dice Génesis 34. Esta palabra me gusta, y me gusta porque habla una realidad, y tal vez es la realidad que están viviendo hoy miles y miles de mujeres y miles de hombres. Tal vez esta es la respuesta en su área sexual. Mire lo que dice. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país.
Salió así como cuando salió usted, que tenía 17 años, que su mamá no la dejaba ir ni a la esquina, porque era el tiempo en el cual usted estaba hermosa, bella, virgen, pero se le dio por salir a la calle, se le dio por desobedecer, y ahí es donde vino un tal amor, con H, no con A, porque algunos dirán, bueno, llegó amor, llegó el amor. No, amor con H, no con A. No el amor del corazoncito que usted pinta, sino el amor con H. Aquí lo dice en la palabra: Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra. Y mire lo que dice el verso 2: y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. De pronto eso le pasó a usted. Yo le quiero decir algo. Aquí, lo que ocurrió aquí no trajo bendición a ninguna de las dos familias, porque llegó la familia de Jacob y mató a todos los de Amor. Facilito. Tal vez su familia no ha matado al que la deshonró a usted, pero le tiene odio y rencor. Y ese odio y rencor también fue traspasado a su corazón. Y en vez de usted sentir amor por esa persona que en algún momento la amó con verdadero amor, siente odio por la deshonra que vino a su vida. Y esto ocurrió aquí. Pero mire lo que dice el verso 3: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Se apegó, hubo un yugo, una atadura, creó una carga en medio de las familias. ¿Por qué? Porque Jacob no aceptó esta relación y los hermanos de Dina se levantaron contra los hijos de Amor y los mataron a todos. Pasó espada por todos, hubo derramamiento de sangre. De pronto en su vida no ha habido derramamiento de sangre, en su vida ha habido ruptura de corazón. Su corazón está hecho 1000 pedazos hasta ahora, y esto le tiene que quedar claro. Le voy a poner otro ejemplito. Por ejemplo, el que está escrito en Jueces capítulo 16 verso 16. Esto para que usted lo entienda, que esto no es cosita de comer. Se lo vuelvo a repetir, esto no es cosita de comer, porque para usted esto es un juguete. Usted coge su área sexual y la convierte en un parque de diversiones, la convierte en un juego, cuando para Dios esto es muy valioso. Mire lo que dice Jueces capítulo 16 verso 16. Esta palabra usted la conoce, es más, usted la ha dibujado en muñequitos. Es la historia de Sansón. Pero le voy a mostrar un versículo que es muy clave, que está en el verso 16. Es clave para lo que tal vez le está pasando a usted. Mire lo que dice la palabra en el verso 16. Y aconteció que presionándole ella, ya usted sabe quién es ella, Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuántas veces su alma ha sido reducida a mortal angustia? Y cuando hablo de mortal angustia, quiere decir que todo lo que vivió con esa persona al final se convirtió en un desastre. ¿Cómo lo oye? En un desastre. Y cogió su vida y se volvió añicos. A partir de ahí su vida fue un completo desastre. Y sigo. Por ejemplo, el caso de Tamar con su hermano Amnón. Esto trajo violencia a los hijos de David. Eso está en el libro de 2 de Samuel capítulo 13. Pues si quiere vamos allá. Al fin y al cabo tenemos un poquito más de tiempo para que usted entienda la palabra, para que a usted le quede claro. En 2 de Samuel capítulo 13, desde el verso 1 en adelante, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, su propio hermano. Se enamoró de su propia hermana, sí, así como lo oye. Y dice la palabra: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Pero yo le quiero decir algo. Aquí vino una trama, sí, así como se la hicieron a usted, una trama. Planearon todo para que usted cayera en bandeja de plata. No, esta cae en bandeja de plata y hacen su trama. Empiezan a maquinar maldad con el único fin de hacerle daño. Y usted de todas maneras piensa que esa persona la ama. Lo que hizo al final fue burlarse. Entonces escuche, porque esto le tiene que quedar claro. Amnón, junto con un amigo que dice por ahí el nombre, que no me interesa, planearon todo. Este hombre se enfermó y mandó a llamar a Tamar, y Tamar le cocinó unas arepas, llamémoslo así, o unos panes sin levadura. En todo caso cogió aceite con harina, hizo unas arepuelitas, le dio a comer.
Y dice la palabra que en el momento en que le dio a comer, este hombre tiró la comida a un lado, la cogió de los brazos y la forzó y la violó. ¡Qué barbaridad! Y dice la palabra que después de haberla violado, la despreció, la echó, le dijo: fuera de aquí, ramera, fuera de aquí, mujer fácil, fuera de aquí. A lo mejor a usted le ha pasado. ¿Y esto qué trae? Ataduras, ligaduras. De pronto usted me dice: pastor, ¿dónde está eso? Pues ahí en el verso 11. Mire lo que dice el verso 11 para que usted lo entienda, del capítulo 13 de segunda de Samuel. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y mire lo que dice el verso 15: póngale la lupa. Hoy es un día de libertad, y su libertad comienza hoy, comienza ahora, en el nombre de aquel que trajo libertad a nuestras vidas. Hasta en esta área, sí, hasta en el área sexual. Y mire lo que dice: luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y lárgate. Y tal vez eso fue lo que le pasó a usted. Pero escuche, no importa los errores que hayas cometido, no importa, no interesa. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día que Dios ha preparado para traer sanidad a tu vida. Hoy es el día que Dios ha preparado para sanar todas las áreas en las cuales tú has fallado o en las cuales te equivocaste. Todos al final nos hemos equivocado, pero todos al final seremos restaurados y restituidos. Así de sencillo. Y vienen más ejemplos, pero ¿para qué? Ya con esto es suficiente. Ya creo que Dios quitó el velo y ya creo que Dios la puso a usted a pararse firme para que esa libertad que un día el Señor declaró en la cruz del Calvario llegue a su vida. Ahora, a lo largo de toda su vida, la persona ha acumulado una serie de recuerdos, de experiencias que van distorsionando su comportamiento sexual actual, llevándolo a situaciones desordenadas. Y la lista de los problemas, escuche bien, derivados de nuestra sexualidad herida es muy extensa. Le voy a decir algunos: promiscuidad, deseos inmorales, lujuria, lascivia, morbosidad, impotencia, frigidez, aberraciones, conductas agresivas, violaciones, divorcios, adulterios, fornicaciones. Fíjese cómo un mal comportamiento, un mal hábito en un área puede llevarnos a abrirle las puertas a muchos espíritus inmundos que al final terminan, escuche bien, convirtiéndonos en títeres de ellos. Mas Cristo vino para traer libertad, porque Cristo exhibió públicamente a esos demonios inmundos en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que triunfó sobre ellos en la cruz. Otra causa, los pactos. Muchos han hecho pactos de todo tipo. Te amaré toda la vida, por ejemplo, es uno de los pactos que hacemos o que hicimos muy a menudo. Pactos económicos, pactos financieros, pactos con iglesias, pactos con pastores, pactos con líderes, pactos de que nunca voy a dejarte. Muchos pactos. ¿Y qué han traído estos pactos? Pues yugos. ¿Y qué traen estos yugos? Pues cargas en tu vida. Y te atan a ellos y no te dejan avanzar. Qué bueno que los rompas en el nombre de Jesús. Los incestos, la perversidad sexual, especialmente entre las familias, es algo común hoy en día. Hoy vemos papás acostándose con hijas, maridos acostándose con suegras. Terrible. Mamás acostándose con hijos, hermanos acostándose con hermanas. Incestos, comportamientos incestuosos que a la postre traen maldición y acaban con vidas, hogares, familias y descendencias. Espíritus de muerte, personas que están atados a sus muertos, que van a los cementerios a hablar con sus muertos. La misma palabra dice que no tienes por qué hablar con muertos. El que murió, ya murió, se acabó el lío. Desátese de esos muertos. Ay, es que era mi mamá, pastor. Desátese de los muertos, desátese. Así de sencillo. Usted no tiene que ir a ningún cementerio a hablar con nadie. Y de pronto esto le va a sonar duro. Uy, pastor, me pateó. Pues que le patee.
Pero la palabra habla de una manera clara. No tendrás contacto con muertos, ni a nivel físico, ni a nivel espiritual. Ni siquiera podrás hablar de ellos. Ataduras por idolatría. Para los idólatras, aquí tengo que hacer una parte. Si tú has practicado idolatría, tu final van a ser tumores. No lo digo yo. De pronto tú dirás, uy, pastor, usted es violento. Pues si quiere le digo mentiras o le digo lo que dice la palabra. Mire, eso está en el libro de 1 de Samuel capítulo 5. Se lo voy a explicar muy rápidamente para que usted lo entienda. En el libro de Samuel capítulo 5, el arca de Dios fue tomado por los filisteos. ¿Sabes qué hicieron ellos? Lo metieron en el templo de Dagón, su dios. El dios Dagón era mitad hombre y mitad pez. Ya sabe de dónde viene el pescadito, de ahí, de esa mitad pez. Y era el dios Dagón. Y metieron el arca de Dios en medio del templo de Dagón. Y fíjese qué dice la palabra con respecto a esto. Dice que en los lugares donde el arca de Dios fue llevado, allí Dios se levantó e hizo que todos los habitantes de esas tierras les dieran tumores. Sí, tumores. Para que lo entienda. Entonces vuelvo y le repito, rompa la idolatría en su vida. Si ha venido de sus ascendientes, rompa la idolatría con sus ascendientes. Si usted aún la practica siendo cristiano, porque hoy en día no sabemos ni siquiera la doctrina de los cristianos, no sabemos. Hay cristianos que tienen altares en sus casas, sí, como lo oye, y prenden velas, sí, como lo oye. Pero yo le quiero decir algo, esto se llama idolatría. Y mire lo que dice la palabra, y se agravó la mano en el verso 6 del capítulo 5 de 1 de Samuel, para que usted lo vea, para que esto no le llene de hiel, para que esto no lo haga disgustar diciendo, uy, ese pastor. No, ese pastor habla lo que está escrito. Mire lo que dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Era la ciudad donde habían metido el arca de Jehová dentro del templo de este dios llamado Dagón. Dice la palabra, y los destruyó y los hirió con tumores. Entonces, ¿sabe qué? Yo prefiero que usted se pare firme y mire su vida, mírese usted, haga introspección y ya, para que no me señale a mí, para que no diga que el pastor está hablando cosas que no son. Está escrito en la palabra. Tu pasado, ¿cuándo vas a romper con ese pasado? ¿Cuándo? Yo te pregunto. A ti, ¿cuándo va a ser el día en que vas a romper ese pasado? ¿Por qué no lo llevas a la cruz? Cualquiera que haya sido, no importa. En el área emocional, sexual, física, espiritual, económica, rompe con eso, llévalo a la cruz y dile al Señor, Señor, yo no quiero este pasado oscuro, feo, maluco, en el cual viví durante mucho tiempo, un pasado lleno de maldad, de maldición, de iniquidad, de dolor. Rompe con eso, llévalo a la cruz, porque el pasado te ata a un presente y no te permite ir hacia un futuro. La falta de perdón, Dios mío, aplica lo que dice la palabra con respecto al perdón. Si tú has recibido perdón de parte de Dios, un perdón así de grandote, ¿por qué no eres capaz de dar perdón? Y termino con esta parte que es importante acerca de la falta de perdón. El perdonar es una decisión de la voluntad, no del alma. Entonces aplica tu voluntad. Si tu voluntad es perdonar para ser libre, hazlo. ¿Por qué? Porque viene de la voluntad, de tu voluntad. Es una decisión que debes tomar. El ocultismo, basado en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Ahí está todo lo que el Señor prohibió con respecto al ocultismo. Para que usted lo entienda, usted no necesita ayuditas raras, usted no necesita pócimas, usted no necesita 7 hierbas, usted no necesita lo que decía mi mamá, es que una ayudadita a Dios. Usted no necesita ayudarle a Dios para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre su vida bendición hasta que sobreabunde. Se lo voy a mostrar en el Deuteronomio 18 desde el verso 9. Mire lo que dice la palabra. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, en este caso cuando entres al cristianismo, cuando aceptes al Señor en tu corazón, cuando tomes la decisión por Él, dice la palabra, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Los adivinos, cállense las bocas, no sean adivinos. En vez de adivino, conviértase en profeta. No sea más adivino, no trate de adivinar el futuro de los otros. Y esto se lo digo a todos, aquellos que profieren maldición sobre otras personas y lo que hacen es volverse adivinos, profetizando mentira y adivinación.
Escuche, ni agorero. Usted no tiene por qué ser agorero. Los agüeros, es que si paso por debajo de la escalera, es que si cojo la matica de las cuatro hojitas, es que si llevo la sábila y la pongo detrás de la puerta. La herradura, agorería barata, no le ayude a Dios. Dios no necesita su ayuda, y mucho menos si esa ayuda viene de brujería, hechicería, encantamiento, adivinación, magia blanca, magia negra. Aquí dice, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Aquí está escrito en el verso 11. Y mire lo que dice el verso 12, porque tiene que quedarle claro. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Está escrito así de sencillo. Ataduras financieras. De esto hemos hablado mucho. Yugos y cargas financieras que te has puesto, que te has impuesto en tu vida por el mal manejo de tus finanzas. El problema no es cuánto tienes ni cuánto ganas. El problema es cómo lo gastas. La esclavitud financiera es todo lo que te ata a tu dinero. Así de sencillo, así de fácil. Lo segundo, la indiferencia ante las cosas de Dios. Mire lo que dice Ageo capítulo 1. Yo quiero que vayas allá, porque muchos son indiferentes a las cosas de Dios, a las cosas que son eternas, a las cosas que son valiosas. Y prefieren las cosas temporales. Mire, el dinero es temporal. Así como viene, se va. Así como viene, se va. ¿Por qué? Porque es temporal. Porque viene en cualquier momento y en cualquier momento se te escapa de las manos. En cualquier momento ya no está más. ¿Por qué? Porque es temporal, es visible. Más bien, las cosas espirituales son eternas. Mire lo que dice Ageo capítulo 1, desde el verso 2 hasta el verso 6. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Mire el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y viene el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y eso le pasa a muchos. Ataduras físicas, enfermedades adquiridas, enfermedades generacionales. No sabemos. Dice la Biblia que la unción pudre el yugo, y la unción es lo único, escucha bien, que va a hacer que tu yugo y tu carga se rompa en este día. Vamos a colocarnos en pie, porque hay palabra profética. Hay palabra profética, hay palabra que está escrita en la Biblia que rompen, escuche bien, todo yugo, toda atadura y toda carga de tu vida. Prepárate. El Señor lo único que hizo con esta mujer encorvada fue extender su mano. Cuando extendió su mano sobre ella, ella quedó derecha. ¿Por qué? Porque fue a la raíz. Encontró en ella, encontró en su interior, encontró en su raíz un espíritu de enfermedad. No sé qué espíritus inmundos hay en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Tal vez está la ira, la gritería, la maledicencia. Tal vez en tu vida está la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la pornografía. Tal vez hay odios, rencores, falta de perdón. Tal vez hay amargura, raíz de amargura. Tal vez hay situaciones que estás viviendo que no sabes qué hacer. Tal vez has dicho, no puedo más con esta carga que llevo encima. Tal vez has dicho, no aguanto más. Pero hoy es el día en el cual nos vamos a colocar en pie, porque no solamente va a haber libertad en tu vida, sí, en ti, varón. Tal vez no solamente va a haber libertad en ti, mujer, sino que también esta libertad se va a extender hacia tus hijos y hacia tus descendientes. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro, que hoy sea un día de mucha libertad y que podamos llevar estas cargas, estos yugos y estas ataduras a la cruz del Calvario. Reconocer de que te has atado en tu área sexual delante de Dios. Levanta tu mano derecha. Toma a tus hijos al otro lado, no te preocupes. Ellos están en manos de Dios. Dios ha tomado la decisión hoy de traer libertad a tu vida, a tu hogar, a tu familia y a tu descendencia. Y tú te vas a parar como sacerdote y profeta
porque son los tiempos de libertad que Dios ha preparado. Y son los tiempos, hoy es el tiempo, ahora es el tiempo. Este es tu tiempo, el tiempo de tu libertad plena en Cristo Jesús. Levanta tu mano y dile: Señor, hoy llevo toda atadura sexual a la cruz del Calvario. Hoy me desato, me desligo. Hoy se rompe toda carga y todo pesado yugo en mi área sexual y lo llevo a la cruz del Calvario, porque me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Dina. Me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Sansón. Me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Tamar. Y hoy me desato y me desligo en el nombre de Jesús, porque está escrito: Cristo llevó en la cruz del Calvario todo peso y toda carga. Está escrito: la carga que el Señor nos da a nosotros es una carga liviana, mas la carga que adquirimos en el mundo, en medio de nuestras vivencias y experiencias, son cargas pesadas. Señor, yo lo llevo a la cruz, y en la cruz del Calvario se destruye todo pacto que haya hecho con mi boca, todo pacto que haya hecho en mi área económica, en mi área financiera, en mi área sexual, en mi área emocional. Hoy lo llevo a la cruz del Calvario, y esos pactos se rompen en el nombre de Jesús. Toda atadura y toda carga que hayan impuesto sobre mi vida personas de autoridad espiritual, hoy la llevo a la cruz del Calvario, y allí se rompe y se destruye en el nombre de Jesús. Señor, todo acto incestuoso que yo haya permitido en medio de mi vida, de mi hogar y de mis hijos, en medio de mi descendencia, hoy, Señor, lo llevo a la cruz y allí se destruye en el nombre de Jesús. Toda atadura con espíritus de muerte, toda atadura con espíritus de muerte, Señor, hoy te pido que me libres, porque ciertamente en la cruz del Calvario trajiste libertad a mi vida, a mi hogar, a mi familia y a mi descendencia. Hoy se rompe en la cruz del Calvario toda atadura de idolatría, todo pasado oscuro, todo pasado lleno de tinieblas. Hoy lo llevo a la cruz del Calvario, porque todos esos espíritus inmundos fueron exhibidos públicamente por Cristo en la cruz. Padre, hoy coloco delante de ti mi falta de perdón, que ha traído amargura y raíz de amargura a mi vida, y he contaminado mi hogar y mi familia y aún mi descendencia. Señor, en la cruz del Calvario, la lanza romana atravesó tu costado y tocó la punta de tu corazón. Padre, allí llevaste mi amargura. Señor, esa hiel que pronunciaste a través de las palabras que dijiste en la cruz del Calvario, trajo sanidad a mi amargura y a mi raíz de amargura. Hoy renuncio a toda atadura por ocultismo, toda ouija, toda tarot, toda adivinación, toda brujería, toda hechicería, magia blanca, magia negra, hechicería. Hoy lo echo fuera, lo erradico de mi vida, lo erradico de mi casa, lo erradico de mi hogar, lo erradico de mi familia. Señor, todo ese ocultismo que viví en mi niñez, todo ese ocultismo que viví en mi juventud, todo ese ocultismo que en algún momento trajeron mis ascendientes a mi vida, me desligo y lo rompo en la cruz del Calvario, porque ciertamente Cristo me hizo libre en esa cruz. Padre, ataduras financieras que vinieron a mi vida por pactos, por compromisos, por indiferencia ante las cosas de Dios. Padre, hoy te pido perdón, Señor. Y hoy esas ataduras las llevo a la cruz del Calvario, y ahí se destruyen en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad con la cual fui ligado por mi falta de perdón, toda enfermedad que llegó a mi vida por causa de todo aquello que traje a mi vida en cuanto a la idolatría, toda idolatría que yo acepté en mi corazón y que trajo enfermedades.
Hoy te pido, Señor, que me limpies y que me laves con tu sangre preciosa, y lo llevo a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Padre, porque está escrito. Levanta tu mano y levanta tu voz al cielo. Dígale: Señor, tú quebraste mi pesado yugo. Tú quitaste la vara de mi hombro. Tú rompiste el cetro de mi opresor. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 4. Padre, está escrito en el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Acontecerá en este tiempo que mi carga será quitada de mi hombro y mi yugo será quitada de mi cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Señor, está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 8. Y será en este día, dice el Señor, que quebrantarás en mi yugo que está en medio de mi cuello, y se romperán mis coyundas, y los extraños, escuche, declárelo, y los extraños no volverán nunca más a colocar mi vida en servidumbre. Está escrito en tu palabra, y yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Y en el libro de Nahum, capítulo 1, verso 13, dice: porque ahora quebrarás mi yugo que está sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre mi descendencia, y romperás todas mis coyundas. Hoy declaro estas palabras que están en el mundo espiritual y las traigo a mi vida porque fueron pronunciadas por el Señor y son rema en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, porque es día de libertad. Da un grito de victoria, porque es el día que Dios ha preparado para traer libertad a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?